en España en el caso de que no la publicara. Todos sabéis lo que es el aprovechamiento oportuno, el uso de un alojamiento turístico por un tiempo determinado antes, aunque se supone ya que por ley no se puede usar el término multipropiedad, es el término que coloquialmente se utiliza. También para todos los temas que tengáis, porque si tenéis alguna demanda en marcha o algún caso, etcétera, lo más usual es que sea con respecto a la antigua legislación, la Ley 42/98, además en lo que son las disposiciones transitorias, disposiciones finales, etcétera, se indica que cualquier procedimiento o cualquier reclamación anterior a la publicación, que esto entró en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE, se va a regir por la Ley 42/98. Entonces, esto es muy importante, tiene menos derechos para el consumidor, pero es importante que lo sepáis. Y sobre todo los artículos fundamentales en la Ley 42/98, en cuanto a los derechos para el consumidor, serían 10 a 12, ¿no? Derecho de desistimiento, derecho de provisión de pago o anticipo en los periodos de desistimiento, también posibilidad de cancelación del préstamo, etcétera. Y es importante también tener muy en cuenta lo que son los plazos para este tipo de reclamaciones. Para ejercer un desistimiento, en la Ley 42/98 eran 10 días, para ejercer también una resolución por una falta de información o por cualquier otra cuestión serían 3 meses, y también es importante cuando uno alega nulidad tener en cuenta que sería un plazo de nulidad o de caducidad de 4 años. Generalmente cuando uno interpone demandas o son temas más antiguos, pues puede suceder que o bien la propia comercializadora del aprovechamiento oportuno, la empresa que ha vendido esa multipropiedad, o bien la entidad financiera, cuando generalmente hay un préstamo vinculado, pues que intenten alegar pues que precisamente ha pasado esta nulidad, esta plazo de caducidad de 4 años y que por lo tanto se debe desestimar la demanda. Hay también incluso sentencias de la Audiencia Provincial de Málaga que acogen lo que son nulidades radicales a finiti, es decir, que entienden que el contrato está totalmente viciado de un principio, que hay una falta total de información, etcétera, y que esa nulidad radical pues no tiene ni siquiera plazo. Eso es muy importante, sobre todo para cuando tengáis casos más antiguos, o llegue un cliente con un tema de, imaginaros, de 2000 algo, 90 y tantos, y ya puede estar caducado. En la nueva Ley 44 del 2012 se modifican bastantes cuestiones. Bueno, antes regulaba solo el aprovechamiento oportuno, que es el plazo, y ahora lo define esta nueva Ley 4 del 2012 como aquel de duración superior a un año por el que un consumidor adquiere a título oneroso el derecho de utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un periodo de ocupación. También ya, precisamente por todos los engaños, estafas, etcétera, que está existiendo, porque creaban sus productos, etcétera, pues también regula lo que son productos vacacionales de larga duración, también superior a un año, por el que el consumidor adquiere esencialmente el derecho a obtener descuentos u otras ventajas respecto a su alojamiento de forma aislada o en combinación con viajes u otros servicios. Por ejemplo, el caso de Mundo Mágico, esta empresa empezó vendiendo multipropiedad pura y dura, es decir, para un determinado complejo, una semana, un turno, con tu apartamento, etcétera, y después se le encendió la bombilla al propietario de esta empresa y dice, bueno, pues ya como no tenemos o no queremos seguir comprando multipropiedades a los complejos y después nosotros las comercializamos, lo que creamos una especie como de club vacacional que se llama Magic Tour, y aquí lo que ofrecía era el derecho pues a tener durante 3 semanas al año, por lo mejor en temporada baja, alta y media, pues ese alojamiento, ese disfrute vacacional. Este señor lo que hizo al final es, pues a los pocos meses de estar operando, con numerosos préstamos, generalmente con el BBVA, estafó a cientos de personas y se supone que era un contrato para 50 años con ese club que te daba esos descuentos, etcétera, y al final, pues eso, en menos de un año, 2 años, cerró todo y dejó en la estacada a cientos de consumidores teniendo que abonar ese préstamo. También regula esta nueva Ley 4 del 2012 los contratos de reventas. Es aquel por la que no ya el consumidor, sino el empresario, a título oneroso asiste a un consumidor en la compra-venta de derechos de aprovechamiento oportunos o de productos vacacionales de larga duración. ¿Qué es esto del contrato de reventa? Pues vamos, es muy sencillo. Cuando uno tiene un contrato de multipropiedad, generalmente el 99% de los consumidores, salvo que te hayan vendido una buena semana, una semana en un buen complejo, en el mes de agosto, julio, que coincida con tus vacaciones, que te lo hayan explicado bien, que tú sepas lo que compras, pero generalmente
te colocan este tipo de contratos, te colocan, imaginaros por ejemplo, la semana número 4, que a lo mejor a final de enero, y tú ni siquiera lo sabes. A ver tú ahora cuándo puedes disfrutar en enero con tu familia, etcétera. Bueno, pues ¿qué sucede? Pues estas personas acaban desesperadas, no pueden resolver estos contratos, no se les informa de sus derechos y después entran en juego, muchas veces vinculados incluso a la empresa comercializadora, empresas de reventa, que lo que hacen es te llaman, incluso consiguen los listados de que se los venden las propias comercializadoras y dicen, mire usted, vamos a poder revenderle, vamos a poder cancelar este contrato, tenemos un comprador, habitualmente un extranjero, que necesita su semana y le vamos a ofrecer lo mismo que usted pagó, incluso más, etcétera. Al final, también el 99,9% de las ocasiones es otro engaño, es una estafa. Te saca unos 400, 500, 300 euros supuestamente por tramitaciones y al final no te revenden nada. Incluso te citan en el lugar, yo incluso he oído algunos abogados, compañeros que llaman, no, mira que esto parece que sí, que es que nos han mandado un contrato, que tal, no hagáis caso. Jamás, o el 99% de las ocasiones, jamás se revende. Para eso, esta ley regula de una forma más adecuada lo que es la reventa y ya prohíbe cualquier pago por adelantado. Es decir, que ya si efectivamente tú cumples con esa reventa, pues ya ellos te van a poder abonar o tú le vas a pagar la comisión o la cantidad que hayas pactado con ellos. Pero es que incluso hay estafas ya más depuradas o la doble reventa. Es decir, tú tienes tu propia multipropiedad, te dicen, pues mire usted, vamos a venderte un paquete completo. Usted tiene, imagínese, en el complejo Club La Costa de Málaga. Nosotros le vamos a vender otra, va a pagar usted otros 10 o 12.000 euros y a su vez con esa misma empresa o con otra, con otro nombre, otra SL, pues vamos a firmar un contrato de reventa por el que le vendemos el paquete completo, es decir, la que usted tenía antes, más la que ahora le estamos colocando y se la vamos a vender pues dentro de un plazo máximo de 6 meses y usted va a ganar lo que ya pagó, más lo que está pagando ahora y un beneficio. Al final, cuando llegan los 10 meses, desaparece y te han colocado otra nueva multipropiedad, por lo que estás doblemente fastidiado, por no decir otra palabra. También regula esta nueva ley lo que son los contratos de intercambios. Generalmente también todos sabéis que a lo mejor te toca un complejo, te toca una semana, etcétera, pero te puedes afiliar, pues, por ejemplo, ahí a RCI, Interval, etcétera, que te va a dar derecho pues a cambiar tu semana de multipropiedad en diferentes países, complejos, temporadas, etcétera. Lo que pasa es que aquí también entra en juego la categoría o calidad que tenga tu semana de multipropiedad. No es lo mismo tener una semana, como os comentaba, en un buen complejo en julio y agosto que una en febrero, marzo o en noviembre. Y después eso te va a dar muchas dificultades a la hora de poder intercambiar. Incluso gente nos dice que llamando con 1 año, 2 años, incluso de antelación, pues ni siquiera se lo van a intercambiar y esto también supone un nuevo coste. Es decir, tu multipropiedad te supone el coste inicial, te supone después pagar cuotas de comunidad todos los años, que también son cantidades también a veces altas, 300, 400 euros, y si quieres encima intercambiarla, pues te va a suponer otro tanto. Al final de todo, pues te sale mejor irte de vacaciones donde tú quieras, con tu familia, con tu pareja, donde sea, eligiendo el viaje, la fecha, etcétera, que seguramente te va a salir mucho mejor que adquirir una multipropiedad. Y también hay una novedad importante en el sentido de que se aplica también a contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada, siempre que se prolonguen más de 1 año. Aquí también, bueno, estas son ya cuestiones básicas, que tiene que haber una información previa, el contrato se tiene que entregar, tiene que ser en papel, soporte deudadero. Es importante que esta ley, y si tenéis la oportunidad de leerla, está muy bien que al final haya colocado o incluido una serie de anexos en los que ya el consumidor, etcétera, se le va a informar de todos sus derechos, con formularios para desistimiento, para información, etcétera, y que tiene que venir expresamente en esos contratos. Se supone también que el empresario debe informarte de cuáles son los organismos de consumo, etcétera, donde acudir y redactada lógicamente en tu lengua, como en este caso sería en el castellano, y aportar una copia del contrato. Yo he tenido también casos o demandas en los que ni siquiera se le ha entregado esa copia del contrato. Han llegado, bueno, usted tiene lo básico, el contrato para verlo, para estudiarlo, no, es que ni siquiera me lo han entregado. Eso te dificulta muchísimo más la cuestión. Aquí en esta nueva ley se amplía el plazo de desistimiento. Antes hemos comentado que el artículo 10 decía que eran 10 días y ahora se amplía a un plazo superior a 14 días desde que se celebre el contrato con el consumidor o desde que recibe esa copia del contrato. Igualmente, si no se entregan los formularios que hemos comentado de los anexos, por ejemplo el formulario de desistimiento,
el plazo va a empezar a contar desde que se le entregue al consumidor. Y en todo caso pues va a vencer, si no se ha entregado este formulario de desistimiento, al año y 14 días siguientes a la formalización del contrato. Si tampoco ha facilitado el comercializador lo que es la información precontractual y esos formularios de información de todos sus derechos, etcétera, va a tener derecho también a poder resolverlo en 3 meses y 14 días. Esto era lo que era antiguamente también el derecho a resolución por esa falta de información, que estaba en 3 meses. Es muy importante, sobre todo nosotros los abogados, etcétera, cuando llegue cualquier cliente solicitando asesoramiento, etcétera, el vigilar los plazos y el realizar comunicaciones fehacientes antes de que se pudiera resolver o ejercer esos derechos, ya sea el desistimiento, la resolución, etcétera, para evitar después problemas, ya sea mediante Burofax o por mediante cualquier otro medio fehaciente. ¿Qué supone también lo que es el desistimiento? Porque el contrato se va a quedar sin eficacia, como si no se hubiera realizado, y no te van a poder exigir ningún tipo de penalización, ni pago, etcétera. También yo he visto muchísimos contratos en los que se penaliza o se indica, por ejemplo, un 15% de penalización en el caso de que usted vaya a cancelarlo, etcétera, y eso es utilizado o era utilizado en su momento por estas empresas de multipropiedad precisamente para vencer la voluntad del consumidor. Cuando yo llegaba o me llegaba a mi casa, a veces no tenía contrato, a veces sí lo tenía, hablo con mi mujer, pues mire usted, no estamos claros, y tenemos muchísimos casos que acudían allí o lo llamaban. Primero que te dicen que tú no puedes cancelarlo, nunca te daban información acertada, o si tú querías cancelarlo, pues te decían, no, mire usted, que te vamos a poner una penalización, o los casos más graves que te dicen, no, es un contrato firmado, si usted no sigue adelante, pues lo vamos a embargar, le vamos a presentar una demanda, etcétera. La gente se asusta y, desgraciadamente, seguía adelante sin cumplir o sin presentar estos escritos de desistimientos, etcétera. También, como hemos comentado, en periodo de desistimiento no se puede realizar ningún tipo de pago. Hay una prohibición total de pagos. Esto era igual que el artículo 11, la antigua ley 42/98, igualmente prohibía cualquier pago o anticipo en ese periodo de desistimiento. Y también es importante que en ese periodo de prohibición de pago se prohíbe pago de anticipos. Pues, no, imaginaros, hemos tenido también muchos casos por tarjetas. Había una empresa multipropiedad que te decía, cuando firmabas, le entregaba la tarjeta y decían que quedaba o el pago, un pago anticipado en visa depositada al día, por 10 días vistas. Mentira, ese mismo día te estaban cargando los 600, los 900 euros en tu tarjeta. Y eso estaba prohibido tajantemente y ellos decían, no, visa depositado, que no se sabe qué es eso, a una fecha posterior. O constitución de garantías. También lo encontramos generalmente en estos asuntos, le hacían firmar siempre para garantizar o tener una mejor posición esta empresa comercializadora, por ejemplo, letras de cambio. Firmaban letras, incluso muchísimas las han encontrado casi siempre en blanco, firmaban letras en blanco y cuando el consumidor, lo mismo, quería reclamar, quería hacer algo, no, mire usted, tenemos esta letra y le vamos a presentar una demanda, como usted no pase por el aro, firme el préstamo o nos pague el precio, ¿de acuerdo? Y más depurado todavía. Por ejemplo, hemos visto letras en las que se supone que a lo mejor es un contrato para 15, 20.000 euros y en el timbre de esa letra, pues a lo mejor decía 0, tal, que a lo mejor permitía una reclamación de esa letra de cambio mediante un ejecutivo hasta 20 y tantos euros. Y te la estaban colando cuando eran hasta para ahorrarse el timbre. Pero eso, claro, no lo sabían, o muchos compañeros tampoco lo saben, y eso también se puede utilizar como un incumplimiento por parte de estas empresas. En los casos, como también sucedía en la antigua legislación, cuando en la ley 42/98, se imaginaros que tengáis una demanda de que alguien ha pagado, ya sea todo o parte, en ese periodo de desistimiento, pues en este caso tiene derecho a solicitar el duplo de las cantidades. Imaginaros que hayan pagado 1.200 euros, pues pagarían el doble y eso lo podéis pedir perfectamente en la demanda y si se han cumplido los plazos, etcétera, se le va a abonar seguro o va a tener una sentencia favorable. La nueva ley 4 del 2012, también para evitar también más engaños, más estafas, etcétera, lo que ha hecho es que en vez de abonar, como se hacía anteriormente, la totalidad del precio de esa multipropiedad, imaginaros 24.000, 25.000 euros, 12, que es la media en estos casos, se pagaban al principio. Generalmente te buscaban un préstamo y ya la empresa desaparecía, si te he visto no me acuerdo, y si incumplía te quedas con el préstamo colgado. Ahora, para intentar que de alguna forma el consumidor esté más protegido, se le hace un plan escalonado en cuanto a sus pagos. Es decir,
que si sea un precio X, pues eso se va a hacer escalonadamente y año tras año. De esa forma pues se van a evitar mayores disgustos, pagos, etcétera. El turno de disfrute va siempre a tener un periodo mínimo de 7 días, es decir, una semana mínimo, y la duración de los contratos estará entre 1 a 50 años. También puedes exigir una escritura pública y también se puede inscribir en el registro de la propiedad. Muchas veces también nosotros, porque intentamos en las demandas de multipropiedad, intentamos ver cualquier tipo de incumplimiento, o cuando estamos presentando alguna reclamación, ya sea más antigua, etcétera, o que hay pocas posibilidades de incumplimiento, pues a lo mejor le exigimos a esa empresa comercializadora que proceda a esa escrituración. Si no procede, pues entendemos que ya hay un incumplimiento contractual al amparo del 1124 y podríamos también solicitar la resolución del contrato. Ahora también habla de que si el consumidor no atiende el pago de las cuotas de comunidad hasta que estamos comentando, el propietario tendrá derecho a resolver el contrato. Pone que tendrá derecho. Esto es uno de los grandes problemas también que tenemos en la actualidad en la multipropiedad. Gente colgada con multipropiedad que sigue abogada, que sigue más en este tiempo de crisis, que sigue pagando esas cuotas de comunidad y quiere ver cómo se puede desprender de esas multipropiedad o evitar el pago, por lo menos para él y para su hijo, porque esto es casi perpetuo, de esas cuotas de comunidad. Lo que pasa es que aquí hay otras empresas interpuestas que son las que llevan el mantenimiento del complejo, y generalmente pues cuando no pagas esas cuotas de comunidad pues recibes una carta, recibes un requerimiento de algún compañero y presentan demanda exigiendo esas cuotas de comunidad. Ahí también, cuando llega algún caso de multipropiedad, tendréis que valorar en este caso la vía a elegir o qué camino elegir a la hora de interponer esta demanda, o en este caso sería en vía civil, o si la preferís una denuncia o una querella de tipo penal, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Yo sinceramente, tenéis que ver también qué empresa tenéis enfrente, si es solvente, si no es solvente, si está todavía operativa o no. El 80%, el 90% de lo que se ha vendido en multipropiedad, estas empresas, casi todas, por no decir todas, las estafadoras o las que engañan entre comillas han desaparecido, porque como os comento, ellos van vendiendo y al año y pico desaparecen o van cambiando de nombre, porque esto es muy habitual. Aquí hay un caso también, por ejemplo, de una empresa que ha podido cambiar por lo menos 5 o 6 veces de nombre. Free Enterprise, CAT, ATA, ABT 2050, etcétera, etcétera. Iban operando además con los mismos administradores, las mismas personas que firmaban los contratos, y simplemente cambiaban algo el contrato, cambiaban de nombre la sociedad y se cambiaban de domicilio. E incluso hasta ponían de domicilio hasta un despacho de abogados. Eso digo todo. Aquí en estos casos, si todavía tienes a la empresa localizable, etcétera, pues sí, en vía civil le podrás exigir reclamaciones. Pero es muy importante, sobre todo en los temas de los préstamos. Como hemos comentado, generalmente estas empresas tenían acuerdos o vinculaciones con determinados bancos, hay algunos más que otros, por ejemplo BBVA, Bancaja, etcétera, Santander, etcétera, se han hinchado de comercializar en años